Hola queridos amigos, gracias por estar con nosotros en este su programa Problemas y Soluciones. El día de hoy vamos a estar hablando cuando tenemos enfermos en la familia. Quédate con nosotros. Y como les decíamos al inicio del programa, vamos a hablar el día de hoy de cuando tenemos enfermos en la familia. Y tal vez para muchas personas quizás podrán decir, este no es un tema que me interesa porque yo tengo un enfermo, un familiar, pero no quiero meterme. Pero sí deberíamos de meternos. Y esto es un problema muy común. Quizás es un familiar como un papá, una mamá, un hermano, y afecta a la familia y hay que saber cómo manejar esta situación dentro de la familia. Bueno, muy buenos días a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Este es un programa o un tema que toca muy de cerca mi corazón. He tenido la vivencia o tengo la vivencia de dos periodos largos de mi vida, tener enfermos, bueno, 3 veces realmente, enfermos en la familia. La primera fue con un hermano, mi hermano menor tuvo una especie de epilepsia por muchos años, el tiempo de su niñez, producto de una bacteria del cerdo que se le alojó en el cerebro. Entonces, durante la niñez de mi hermano tuvimos que lidiar por muchos años con esta enfermedad de él porque era una cuestión bien tensa para nosotros en la familia, ya que él pues caía en ataques epilépticos y todas esas cosas. Dios hizo un milagro poderoso en la vida de él y lo sanó. Tuvimos un milagro en la familia y por eso creemos que al sol de hoy todavía Jesucristo sigue sanando. Luego vino la enfermedad de mi mamá, eso fue aproximadamente 5 años que mi mamá estuvo con un cáncer que absorbió absolutamente todo el sistema familiar, la rutina de nosotros, porque fue un cáncer devastador para ella, que la acompañó esos 5 años en mucho dolor, en muchas cosas que se vinieron, y pues hasta que el Señor le dio descanso y se la llevó a su presencia. Luego, cuando ya pensé de que esto no iba a ser, digamos, algo que yo iba a vivir más en la vida, pues hace aproximadamente 10 años nos dieron la noticia que también un hijo nuestro tenía un diagnóstico de autismo y desde entonces pues he dedicado mi vida prácticamente, tuve que salir de trabajar, tuve que dejar muchas cosas atrás para poder venir y estar con mi niño, porque aunque hoy por hoy el niño es bastante independiente en muchas cosas y digamos ya no requiere la atención y el cuidado y las terapias y todas las cosas que teníamos que hacer antes, la presencia mía para él, digamos, es tranquilizadora. Y tan solo el hecho de estar ahí ya facilita la vida, digamos, de lo que tenemos que vivir diariamente. Así de que 3 veces en la vida me ha tocado tener que pasar por esto, pasar por tener que dejar todo para dedicarme, digamos, a cuidar a un enfermo en la familia. Y yo sé que no soy la única. Yo sé de que hay muchas personas que están viviendo una situación como esta, de enfermos crónicos, de enfermos de cuidado, de personas que tienen o necesitan la ayuda 24/7 de alguien en la familia para poder subsistir y poder, digamos, extender su periodo de vida o su calidad de vida. Entonces, pasan muchísimas cosas, digamos, no dentro de la psicología del enfermo, obviamente, que es el más afectado, pero de primera mano sé de que esto no es un tema para el familiar que tiene que quedarse en la casa, para el familiar que tiene que sacrificarse y cuidar a su enfermo en la casa. Entonces, por eso queríamos traer este tema para que todas esas personas, a lo mejor no son muchas, a lo mejor a usted no le toca vivir esto, pero uno no puede decir, no, esto a mí nunca me va a tocar, porque las cosas, por lo menos en mi caso, las 3 oportunidades donde he tenido que dejar a un lado, digamos, la rutina normal de una mujer o de una muchacha, me han venido por sorpresa. No la vi venir, no vi venir cuando mi hermano se enfermó de epilepsia, no vi venir cuando mi mamá se enfermó de cáncer y tampoco vi venir la enfermedad de nuestro hijo, ¿verdad? El diagnóstico de autismo. Así de que uno no puede decir, no, esto a mí no me va a pasar, porque cuando uno menos espera las cosas pueden venir y hay que saber lidiar con esto, porque si uno no sabe lidiar con esto,
esto le puede acabar la vida, el gozo, la paz, la felicidad, la alegría de la salvación a uno. Así que por eso queremos traer este programa para que usted que está ahí pueda saber si está viviendo, cómo enfrentar una situación como esta, y si no lo está viviendo, qué puede hacer cuando, si le llegara a tocar, qué hacer con eso. Uno de los problemas, o bueno, vamos a mencionar ahora los problemas que vienen acompañados con las enfermedades de los familiares. Por ejemplo, se afecta la economía familiar. Toda la familia, sus finanzas se ven desmejoradas producto de la enfermedad. Y bueno, en nuestro país la medicina o la salud es relativamente barata. Estamos hablando en Nicaragua, pero hemos conocido personas que viven, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el acceso a la salud es terriblemente caro. Hace poco tuvimos una amistad que nos estaba visitando de Estados Unidos y tuvieron que ir porque un familiar estuvo pasando unas situaciones, estuvieron un día ahí, le hicieron un par de exámenes y salieron con $4,000 de deuda de una sola vez. Y no era algo que ellos tenían presupuestado. O sea, imagínense de repente tener que sacarse del bolsillo $4,000, es una locura. Y era una cosa muy sencilla, ya ni hablar cuando estamos mencionando enfermedades quizás más complicadas. Pero la economía de la familia automáticamente se afecta. Y eso nosotros lo miramos, por lo menos en los dos casos con los que yo que hemos tenido que vivir juntos. Lo hemos visto en el caso de tu mamá y en el caso de Samuel, que es nuestro niño. Nos vimos afectados precisamente porque esto genera muchos gastos y eso significa que va a generar también un cambio en el estilo de vida que la familia está acostumbrada. Así es. Yo recuerdo cuando mi mamá, por ejemplo, enfermó, la llevamos a un doctor y cuando ya los exámenes arrojaron que ella tenía cáncer, me acuerdo de que lo primero que el doctor dijo fue lo siguiente: reúnan a toda la familia y pónganse de acuerdo, porque esto es una enfermedad sumamente cara. A mi mamá le molestó muchísimo el comentario del doctor e incluso dijo: yo no quiero verme con ese doctor porque percibió en él algún tipo de mercantilismo. Pero viéndolo para atrás en retrospectiva, yo creo que él nos estaba advirtiendo de una realidad. Cuando hay enfermos en la familia, obviamente uno no puede esperar que el flujo de dinero sea el mismo. El dinero que muchas veces uno tenía presupuestado para tal vez un proyecto de la casa, mejorar la casa, o comprarse un carro, o comprarse algo, o el dinero que se usaba en entretenimiento, cosas así, obviamente que va a agarrar otro rumbo, porque son cosas, digamos, la medicina no es tan barata, entonces el bolsillo de la familia tarde o temprano se ve afectado. En el caso particular de nosotros muchas veces hemos tenido que dejar atrás cosas, digamos, que toda familia hace de forma común y corriente, pero nosotros no invertimos en esas cosas ni las compramos porque hacemos esa reserva para cuando nos toca, digamos, ir a terapias con el niño, que las terapias obviamente no son baratas. Por ejemplo, si usted tiene un niño, solo para darle un ejemplo, que no habla y usted lo quiere llevar a un logopeda, por así decirlo. Un logopeda aquí en Nicaragua, está cobrando alrededor de 25 a 30 hasta $50 la hora. O sea, ¿qué familia puede de manera sostenible darle una hora de terapia al día? O sea, tendría que alistarse por lo menos un bolsón de aproximadamente $800 pagando solo a un logopeda en el mes. Entonces, ¿qué le toca a uno? Le toca solamente llevarlo una vez a la semana o una vez al mes, que absolutamente eso no es nada cuando se trata, digamos, de querer ver avance en las enfermedades de la familia. También afecta la rutina familiar. Obviamente, al tener una circunstancia de salud complicada, ya uno no puede hacer las cosas que normalmente hacía. Y eso lo pudimos apreciar en ambos casos que tuvimos, que no podemos hacer las mismas cosas. En nuestro caso, a nuestro hijo le afecta mucho lo que come. Si él come algo dulce, esa noche casi que no dormimos, porque le afecta. Entonces no podemos ir a ciertos lugares. Y cuando tenemos a una persona que esté en cama, no es como uno decir, bueno, me voy y ahí lo dejo. O sea,
No es sencillo este tipo de situaciones y eso le va a cambiar la rutina familiar y genera el cambio de esa rutina, el afectar esa rutina va a generar mucho estrés en la familia. En lo personal, pienso de que en ambas o en las 3 veces que me ha tocado a mí, digamos, lidiar con enfermos en la familia, me afectó muchísimo, por ejemplo, los planes que yo tenía. Digamos, en la niñez de mi hermano, pues no tanto, porque yo también era una adolescente, me quedé en casa, digamos, mientras mis padres estaban trabajando, pues pude de una u otra manera cooperarle, digamos, a mi mamá mientras ella salía a trabajar. Vivíamos en Estados Unidos en esos entonces. Entonces le pude de una u otra manera cooperar a ella ahí cuidando a mi hermano. Pero cuando mi mamá se enfermó, obviamente yo tenía que trabajar, tenía que seguir, pero recuerdo que en los años que mi mamá se enfermó, tuve que dejar la universidad. Yo estaba estudiando y recuerdo que una tía me dijo, mire, nosotros venimos de lunes a viernes y dejamos nuestra familia para ayudarle y cuidar a su mamá, pero también nosotros tenemos familias que tenemos que ir a cuidar y vos no podés trabajar de lunes a viernes, ir los sábados a estudiar y después los domingos a la iglesia, porque entonces cuando nosotros vamos a descansar o vamos a dedicarle tiempo a nuestra familia. Entonces recuerdo que esos años suspendí la universidad. Fueron los años en que dije, no, yo no puedo estudiar porque tienen razón mis tías. Ellas necesitaban el descanso. Tuve ese gran apoyo de parte de ellas, pero también era injusto de que yo siguiera mi vida como que si nada estaba pasando con mi mamá. Entonces dejé a un lado la universidad en esos años y también en la iglesia no me pude involucrar como quería. Yo quería ser líder, yo quería hacer un montón de cosas en la iglesia, pero siempre me ponía a pensar de qué sirve de que yo esté cubriendo estas cosas en la iglesia y mi mamá esté ahí abandonada. Entonces fueron años en que no pude. Cuando vino la enfermedad de mi niño, también tuve que abandonar mi trabajo a tiempo completo porque recuerdo de que teníamos que hacer unas terapias que alrededor de 10 horas nos consumían, unas terapias físicas de él, más andar en los médicos y todas esas cosas. Entonces ya tuve que abandonar mi trabajo, dedicarme a ser mamá a tiempo completo con él y aún, digamos, en mi rol pastoral en la iglesia, nunca he podido como ejercerlos en su plenitud porque mi prioridad, digamos, es estar con el niño. Entonces, obviamente, de que la persona que se queda cuidando al enfermo no puede tener una vida y una rutina como cualquier otra persona. Podemos apreciar cómo los planes se afectan y es duro. En tu caso tuviste que dejar la universidad. Lo que hacíamos, no éramos pastores en ese tiempo, pero servíamos cuando estaba tu mamá. No dejaste el servicio a la sociedad, en este caso en la iglesia. O sea, muchos planes se afectaron y también con el caso de nuestro niño, pues también tuvimos una afectación en los planes. Y esto viene a afectar al estado anímico de la familia. Es durísimo. Nosotros tuvimos que lidiar mucho con el estado anímico. No es fácil, es complicado, es una lucha bien grande. Y tal vez usted en su familia están ahí. Están lidiando con el estado anímico y sienten que cada día la situación se pone más complicada, pero créame, hay una salida y estoy convencido de eso. Hay una salida. Cuando yo leí, bueno, ambos somos personas que leemos bastante, cuando yo leí acerca de los casos de autismo en la familia, dependiendo del país, por ejemplo, en Europa puede haber un promedio de 80% de divorcio en los matrimonios. Generalmente es el hombre que abandona la familia, lamentablemente, y con vergüenza tengo que decirlo. Y en los países como Latinoamérica llega hasta 90%. Como les digo, dependiendo de la región, dependiendo del país y dependiendo de la ayuda que reciben. Pero nosotros decidimos que eso no iba a ocurrir en nuestras vidas, que esto nos iba a unir más y eso fue exactamente lo que ocurrió, porque el estado anímico se afecta muchísimo. Así es, cuando uno está en esto, uno cree que no va a volver a ver el gozo, uno cree que ya la felicidad ya no es para uno, que uno está destinado a encerrarse y que la vida, por ejemplo, solo se trata de una persona y ya el mundo se cerró para nosotros. Pero cuando regresemos de la pausa, voy a compartirles cómo recuperar ese gozo, cómo poder vivir con una situación como esta y aún así lograr tener equilibrio mental, tener equilibrio emocional y poder seguir la vida
sin sentir de que esta enfermedad que tal vez a usted le toca cuidar ha acabado con la suya también. Así que quédese con nosotros, regresamos y vamos a compartir un poco de estas soluciones. Muy bien, hemos regresado. Gracias por estar con nosotros en este su programa Problemas y Soluciones. Y el día de hoy estamos hablando acerca de cuando una familia tiene una persona enferma, hay un familiar enfermo, y cómo podemos manejar esta instancia complicada. Hablábamos del problema que conlleva cuando hay un familiar enfermo, las situaciones que trae, el estrés que trae a la familia, y podemos hablar esto porque lo hemos vivido. Pero hablemos entonces de las soluciones. Muy bien. Cuando nosotros tenemos que atravesar algo como esto, uno se tiene que armar de un equipaje psicológico sobre todas las cosas para poder hacerle frente a una tormenta como esta. Si a uno lo agarran desprevenido mentalmente, espiritualmente hablando, una situación como esta, y no sabe cómo va a reaccionar, digamos, o cuáles son los pensamientos que deben de acompañarlo, esto tiene la capacidad de botarlo a uno. Y muchas veces hasta los enfermos se curan y uno es el que queda mal. Entonces uno tiene que saber bien cómo afrontar eso y cuáles son aquellos pensamientos que le van a facilitar a usted y me van a facilitar a mí poder enfrentar este periodo de su vida de una manera más liviana. Entonces, uno de los primeros, por lo menos que a mí me sirve muchísimo para poder sostenerme en medio de estas cosas, es que yo veo la oportunidad de cuidar a un enfermo como una oportunidad de sembrar. La Biblia dice, todo lo que uno siembra, eso también cosecha. La vida trae muchas sorpresas, uno nunca sabe si uno va a estar detrás o si uno va a ser el enfermo de cama o el enfermo de cuidado. Entonces, poder ver la situación desde esta perspectiva, pensar y decir, bueno, hoy yo lo hago por esta persona, pero mañana no sé si voy a necesitar que alguien lo haga por mí. Entonces, siempre uno tiene que decir, bueno, esto es una oportunidad para servir, esto es una oportunidad para sembrar, porque al final del día uno no sabe si uno va a necesitar ese tipo de cuidado, si uno va a necesitar ese tipo de entrega de otro ser humano. Entonces, todo lo que usted está haciendo por cuidar a esa persona, véalo también como una siembra para su propia vida. Tal vez ni siquiera para la suya, tal vez para alguno de sus hijos, tal vez sea para alguno de sus nietos. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar uno ayuda de otro ser humano. Entonces, véalo de esa manera. Cuando usted lo puede ver de esa manera, usted ya no va a sentir de que usted está perdiendo la vida aquí o haciendo esa actividad. Usted va a sentir que Dios le ha dado a usted una gran oportunidad para sembrar en su propio futuro en cuanto a este tema. Otra de las soluciones es hacerlo como para el Señor. Hágalo como que lo está haciendo, que a quien se lo está haciendo es a Dios. Y de hecho Jesús puso un ejemplo en cuanto al prójimo. Dice que recogió, ustedes saben, el buen samaritano, el samaritano recogió al que estaba herido. Y muchas veces creemos que servir al Señor es hacer solo cosas, entre comillas, espirituales. Pero cuando hacemos algo por un familiar, especialmente cuando es un familiar, y lo hacemos de la manera correcta, lo estamos haciendo como para el Señor. Estamos como que si fuera nuestro Señor Jesucristo que estaba ahí. En una ocasión Él también dijo, estuve enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel, estuve enfermo y no me cuidaste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. ¿Cuándo te vimos así? Bueno, porque no lo hiciste con otro, no lo hiciste conmigo. Entonces, cuando uno hace algo por esta familiar y lo ve como que si lo está haciendo como que si el mismo Señor estuviese ahí, cambia las cosas. Y esa es una forma real, efectiva de servir al Señor. Cuando tuviste que abandonar tu servicio en la iglesia y muchos sueños que tenías, es cierto que dejaste esos sueños, pero cumpliste el sueño de Dios. Hiciste las cosas y Dios
era principalmente quien lo estaba viendo. Y hoy podemos decir que vivimos un tiempo de paz en nuestra vida y nos sentimos felices de haber hecho lo que hicimos. Así es. Le voy a comentar algo. Cuando era jovencita, desde muy jovencita yo recuerdo que yo recibí un llamado pastoral. Tenía 16 años cuando una persona en palabra profética me señaló de que Dios me iba a usar en el área pastoral. Así de que todo lo que fue mi adolescencia y mi juventud, mi parte adulta, la proyecté hacia eso. Yo iba a ser una pastora, me iba a dedicar a ser una pastora a tiempo completo. Obviamente que en el proceso de esperar el tiempo de Dios, trabajé, me preparé, estudié, tuve trabajos seculares, hasta que Dios lo facilitó todo. Cuando ya estuve aquí, empecé con gran entusiasmo el ministerio, creyendo de que me iba a dedicar 100% a esto. Empecé con grandes entusiasmos, con grandes metas, digamos, de quehaceres en el ministerio. Pero en el año 2010, cuando a nosotros nos dan el diagnóstico de que nuestro niño es autista, no tenía ni idea de lo que eso iba verdaderamente a representar. Para mí lo que representó es que supe y entendí que esto iba a ser un trabajo de tiempo completo, cuidar a mi hijo a tiempo completo, porque había que estar detrás de él en sus terapias, en sus comidas, en todas las cosas que simbolizaban, digamos, el cuidado de este niño. Entonces, cuando salí del trabajo, cuando salí del ministerio a tiempo completo para dedicarme al niño, puedo confesar de que tuve un trastorno, fue un impacto, tuve que pasar por un trastorno porque la vida tal y como yo la había presupuestado que iba a ser, ya no fue más. Ahora me tenía que cuidar, ya no iba a ser una pastora, ya no iba a ser una líder, ya no iba a andar haciendo obras sociales y todas esas cosas, sino de que ahora me tenía que dedicar a una sola persona. Entonces recuerdo en aquellos años que yo comencé a tener dentro de mí una especie de cuestionamientos hacia Dios, qué es lo que había pasado, por qué Él estaba permitiendo todo esto. Y recuerdo que el Señor en una ocasión, Él me habló por medio de su palabra, fue un rema en mi vida, y me la imprimió en el corazón, fue una impresión del corazón, y entendí que era de Dios. Y recuerdo que yo le reclamaba al Señor y yo le decía, yo pensaba que tú tenías este y este plan para mí, pero ahora me pasó esto, tengo que vivir esto. Y yo recuerdo que el Señor me llevó a un pasaje que decía, no hay mayor amor que el que da la vida por su hermano. Y entonces entendí que Dios me estaba diciendo, Carolina, ¿cómo puedes pensar que vas a tener un ministerio de amor si ni siquiera estás dispuesta a dar la vida por tu hijo, a sacrificar tu vida, tu tiempo, tus sueños, tus planes, por cuidar a tu propio hijo? Entonces fue para mí un despertar en ese momento que Dios me habló, porque entendí que muchas veces uno se llena la boca hablando del amor de Cristo, hablando de servir al Señor, hablando de hacer grandes cosas para el Señor, pero cuando nos toca vivir, digamos, en la propia casa, una situación como esta donde uno tiene que sacrificar y poner su vida, entonces uno dice, no, ahí ya no me gusta esto, el sacrificarse y poner la vida por otra persona. Entonces sentí que Dios me decía, si no lo puedes hacer ni con tu hijo, mucho menos que lo vas a hacer en mi obra. Así de que entendí de que el Señor me estaba llamando a un ministerio diferente, y era el ministerio de dedicarme a ese niño. Obviamente con el tiempo, digamos, el niño creció, fue liberando un poco el tipo de cuidados que había que hacer con él al principio, y ahora me puedo dedicar un poquito, puedo hacer apariciones en el ministerio de manera más frecuente, aunque todavía tengo que estar en la casa viendo de cerca, digamos, las necesidades de él. Pero esto fue algo, un antes y un después en mi vida. Si yo iba a cuidar a mi hijo, yo tenía que hacerlo como para el Señor. Era un llamado de Dios para mi vida. Entonces, si usted puede ver lo que usted está haciendo como un llamado de Dios para su vida, usted va a vivir esto de una manera muy diferente.
En este proceso vamos a necesitar revestirnos de amor y paciencia. Cuando la persona esté enferma, especialmente cuando esté en cama, la persona tiene una mente ocupada solo en sus preocupaciones, en su enfermedad, y la persona demanda mucho. Y uno quiere continuar con su vida. Entonces lo que ocurre es que uno se va desesperando, se va llenando muchas veces de ira, y por eso hay videos inclusive de familiares lastimando al que está enfermo. Y solo el que ha pasado por ahí entiende lo que es estar 24/7 metido en el asunto, que la mente a uno empieza también a convulsionarle la cabeza. Y en este punto, por eso uno tiene que programarse y decir, me voy a llenar de amor y de paciencia con este familiar. Así es. En nuestro caso particular, con nuestros niños, si nosotros no podemos estar revestidos de amor y paciencia, estaríamos vueltos locos, porque la demanda, la hiperactividad del niño y todas estas cosas, digamos, que tenemos que vivir. Por ejemplo, nosotros hay cosas que no podemos hacer que otras familias sí hacen. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que salir, tenemos que buscar horarios donde la gente está trabajando, porque el niño llegar a un lugar donde está atestado de gente, convulsionado de ruido, a él lo sofoca. Entonces toda nuestra rutina familiar absolutamente cambia. Aun cuando queremos ir a ver, por ejemplo, una película infantil al cine, no podemos ir en un horario donde todos los padres llevan a sus niños. Tenemos que ir a un horario como la 1 de la tarde, donde solo la sala de cine está para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una situación y una condición familiar diferente. Entonces, si nosotros no podemos ver esta situación desde el amor y la paciencia, es para volverse loco. Entonces, uno tiene que agarrar esto y decir, bueno, paciencia, respirar y seguir adelante. Otro paso importante va a ser que se organice como familia, tener una conversación con toda la familia y hacerlos parte. No dejar que una sola persona tenga que cuidar a la persona que está enferma. Tuvimos un caso de una amistad que tuvo que cuidar a su mamá y eran únicas. La otra familia estaba fuera del país. Qué difícil fue para esta amistad tener que cargar sola. Y eso es una circunstancia, pero lo que ocurre muchas veces en la familia es que hay otros familiares, pero todos quieren como lavarse las manos. O también no se les pide ayuda, que es el otro extremo. Sí, también puede significar que no se les pide ayuda y solo hay uno cuidándole y los otros se desentienden, pero dicen que le aman. A la persona que está enferma, nosotros te amamos, son mi vida, pero no colaboran en el cuidado. Entonces es importante que la familia esté involucrada y que todos puedan tener un rol como hicieron en tu familia, que por lo menos sábado y domingo te hacías cargo de tu mamá porque necesitabas trabajar para llevar el sustento a la casa, pero que todos estén involucrados en el cuidado de este familiar que está enfermo. Y el quinto y última solución que queremos darle, si usted está viviendo una situación como esta, es también busque a Dios en oración por este problema. Mire, espiritualmente uno necesita de mucha fortaleza para no volverse loco cuando uno está viviendo situaciones como esta y a largo plazo. Porque una cosa es cuidar a un familiar, digamos, por una semana, por 2 semanas, hasta por un mes, pero cuando ya se hace una carga de meses o de años, en el caso de mi hermano, por ejemplo, recuerdo que eso fue una etapa como de 2 años que viví, digamos, la enfermedad de mi hermano menor. La enfermedad de mi mamá duró 5 años hasta que el Señor se la llevó, y con mi hijo ya tengo 10 años de estar en esto. Entonces, una cosa es sobrellevar una enfermedad en un familiar por un periodo de tiempo, pero cuando ya se hace una cosa que abarca muchos años de su vida, usted necesita aumentar su fortaleza espiritual. No puede trabajar esto desde una espiritualidad débil y una ausencia, digamos, de la presencia de Dios, de la comunicación con Dios, o de estarse fortaleciendo en la palabra. Entonces, si a usted le tocó una vivencia, digamos, de esta, y usted quiere mantenerse fuerte y no derrumbarse y no perder su paz, no perder su gozo, la alegría de vivir, una de las cosas que yo le sugiero que nosotros hacemos es vivir esta experiencia, pero cerca de Dios.
Lejos de Dios esto es un infierno, pero cerca de Dios esto es otra cosa. Esto se vive de otra perspectiva, se sabe sobrellevar y sobre todas las cosas usted no va a perder el gozo de su salvación, la paz y la alegría que solamente Cristo puede dar en medio de circunstancias tan difíciles. Hemos llegado al final del programa, pero ¿qué les parece si oramos por los que están enfermos? Y concluimos así. Padre, en el nombre de Jesús queremos orar en este tiempo por cada persona que está enferma. Oramos también por sus familiares, por fortaleza. Tu palabra dice en Isaías 53:5 que por su llaga nosotros hemos sido curados. Y queremos invocar el nombre de Jesús a favor de esas personas que están enfermas para que tú les sanes, para que tú pongas tu mano, para que tu obra se perfeccione en medio de esa debilidad que están viviendo. Estamos creyendo y tenemos fe que aquel que ha creído a lo que tu palabra dice va a recibir sanidad en este momento. Gracias por esta oportunidad. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que has hecho y gracias por lo que vas a hacer. Sabemos que habrán personas que están recibiendo una mejoría instantánea en el nombre de Jesús. Lo creemos y lo declaramos. Amén. Amén. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuertísimo abrazo. Que el Señor le bendiga. Nos vemos pronto.